más, vamos a ver un par de ejemplos de cálculos de vectores sencillitos, ¿vale? Para dar un poquito más de soporte a todo esto que hemos visto anteriormente. Vamos a dar dos puntos A y B y lo que vamos a calcular es todo lo que sepamos sobre el vector AB. Cuáles son las componentes del vector, su módulo y su argumento o ángulo con la horizontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, en principio, representar esos dos puntos A y B. Lo voy a pintar en azul, el 5 menos 3 será 5 menos 3 será este punto de aquí, eso va a ser A, y el vector, perdón, el punto B será menos 3, 2, menos 3, 2, que es ese que tengo ahí. De manera que el vector será este. Una cosa que ya puedo hacer gráficamente es calcular sus componentes. Sus componentes van a ser la horizontal. Fijaos que va hacia atrás, o sea que va a ser negativa. La vertical va hacia arriba, va a ser positiva. Pero lo vamos a hacer no contando cuadritos, que podríamos contar los cuadritos, luego lo haremos para confirmar, pero no lo vamos a calcular ahora mismo, salvo por lo que por las coordenadas de los puntos inicial y final. Entonces, decíamos antes que calculábamos las componentes del vector, como dos números x e y, la resta de las componentes o de las coordenadas de los puntos. En este caso sería siempre del final restamos el inicial. Menos 3 menos 5 son menos 8. Pues lo colocamos aquí, menos 8. Y en el caso de la vertical, pues 2 menos menos 3, que es 2 más 3, son 5. Lo colocamos aquí, 5. Esos son. Vamos a confirmarlo en el dibujo. Si vamos al dibujo y contamos los puntitos que hay aquí, efectivamente, este lado vemos que tiene efectivamente 8 cuadritos. Hacia la izquierda, por lo tanto, por eso sale negativo antes, ¿de acuerdo? Y el vertical, pues si los contamos, salen 5, como nos habían salido. Entonces, ¿cómo calculamos ahora el módulo o cuánto mide esta hipotenusa? Bueno, pues si lo calculamos, vamos a ponerlo como lo decíamos antes. Sería como es un triángulo rectángulo rectángulo, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero lo voy a poner con, aunque sea, sabes que negativo o positivo va a salir lo mismo, pero pongo la coordenada, es decir, este menos 8 sale de aquí. Y ahora este 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 89, que no vamos a andar calculando ni cuánto es, nos da igual, lo dejamos así. ¿Y cuánto vale el ángulo? Ese ángulo, pero cuidado aquí, porque el ángulo va a ser con la horizontal, es decir, tendríamos que trazar la horizontal desde el punto inicial y ese es el ángulo que forma. Va hacia atrás, es mayor de 90, evidentemente. Ese ángulo alfa lo vamos a calcular a través de su tangente. Y nos vamos a encontrar un pequeño problema debido a que si os acordáis, fijaos aquí, a lo largo de toda la circunferencia, de todos los ángulos, desde 0 hasta 360, hay dos ángulos con la misma tangente. Es decir, este ángulo verde que he dibujado aquí tiene la misma tangente porque este lado, este cateto y este cateto son iguales y este son iguales, tiene la misma tangente el verde y el rojo. Y la calculadora precisamente me va a dar el rojo. Ahora lo veréis, que cuando lo calculo me va a dar un ángulo menor de 90 grados. Cuando realmente el mío, por lo que estoy viendo aquí, va a ser entre 90 y 180. Y soy yo el que se tiene que dar cuenta de eso y corregir. Veréis, si calculo la tangente del ángulo, sería, en este caso, la arcotangente de, me fijo en mi triángulo, y sería 5 entre menos 8, es decir, 5 entre menos 8, ¿vale? Entre paréntesis. Si calculo eso, será la arcotangente de menos 0,625. Y si lo di eso a la calculadora, me sale que el ángulo es menos 32 grados. Y cuando yo miro mi dibujo, digo, imposible que ese alfa sea menos 32. ¿Por qué? Porque el ángulo que me está dando la calculadora es precisamente este de aquí abajo. Este es el de menos 32 grados. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Pues lo único que tengo que hacer es sumarle 180. Es decir, mi ángulo, este no es. Mi ángulo de verdad, el de AB, por el dibujo que yo ya he hecho, es 180 grados menos 32. Es decir, que es 148. Ese es mi ángulo, ese es el argumento de este vector. ¿De acuerdo? Lo hemos calculado porque tenemos sus componentes. El famoso, eso que hemos hecho lo primero. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro rapidito.
Bueno, esta vez vamos a empezar al revés. Vamos a ver este vector y nosotros vamos a calcular todo el resto. Vamos a empezar por los puntos C y D. Este es mi punto C, este es mi punto D y sus coordenadas pues son las que podamos nosotros contar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 5, 6, pues lo escribimos aquí. 5, 6. ¿Y cuáles serán las coordenadas del C? Pues lo vamos a simplemente contar, ¿vale? Voy a escribirlo de nuevo C aquí arriba mejor y C tendrá menos 2 porque vamos hacia atrás desde el eje y hacia arriba pues tiene 8, pues menos 2, 8. Esos son los dos valores, los voy a poner aquí, menos 2, 8 y el de 5, 6. ¿Cuáles son las coordenadas de CD? Pues restamos ambos. 5 menos menos 2 son 7, con lo cual 7. Y ahora 6 menos 8 menos 2, pues menos 2. Perfecto. ¿Cuál sería ahora mismo el módulo de ese vector? Es decir, la distancia del punto C al punto D, la longitud de ese segmento. Pues será raíz cuadrada. Ya veis, bueno, voy a dibujar el triángulo rectángulo, como siempre, pero ya sabéis que esto vale 2 y esto vale, bueno, se ve menos 2 porque va hacia atrás, pero bueno, y esto 8 porque va hacia abajo, perdón, el menos 2. Bueno, ¿cuánto valdría entonces eso? Sería raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 2, importante el paréntesis, como sabéis, al cuadrado. Eso será, pues, raíz de 53. ¿Vale? No lo vamos a andar calculando, que no es necesario. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Cuidado, ¿cuál es el ángulo alfa? Cuidado aquí. Fijaos que me tengo que poner en el inicio del vector en C, trazar la horizontal, y ahí dibujo mi ángulo. Ese es el ángulo alfa. ¿Veis que es negativo? Va hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va a dar la calculadora ahora cuando lo veáis. Bien, pues eso será el arco tangente de los dos componentes. Cuidado, ¿cuál pongo primero? ¿Cuál pongo en el numerador? Pongo siempre la vertical, es decir, en este caso, menos 2, partido por 7. Y eso es, usando la calculadora, aproximadamente menos 16 grados, que coincide con lo que yo ya tenía. ¿Vale? Pues esto es todo, en principio, el manejo básico de los vectores.